todos vamos a hacer lo mismo básicamente, porque de esa manera vamos a garantizar que todos vamos a llegar a la misma parte. ¿Listo? Y la ISO tiene una serie de guías. Por ejemplo, tengo acá un experto, la ISO parte de Cosas que me olvidan. Yo sé que yo no veo en el ISO lo que hace es que establece para todo. Entonces, ISO tiene gestión de absolutamente todo. Incluso, por ejemplo, en este momento también tiene una ISO específicamente para todo lo que tiene que ver con telemedicina. Porque la telemedicina ya está como instaurándose más formalmente. ISO ya sacó también una guía que lo que hace es buscar la alta calidad en todos los procesos de telemedicina. ¿Listo? Entonces vamos a hablar específicamente en este momento de la ISO 31000. ¿Hay algún ente en Colombia que, digamos, que se articule con el Incontec o algo así? En teoría, Incontec es como nuestra ISO. ¿Listo? Entonces lo que hace es que adopta la mayoría de estas, pero la ISO conserva su estructura ISO. Lo que hace Incontec es, primero, pues sobre lo traduce, y segundo, trata como de adaptar algunas cosas, pero en esencia lo que dice Incontec es lo mismo que dice ISO. Y conté la versión criolla. Es como la versión criolla de la ISO. Lo colombianizo. Entonces, si en la otra de la pirámide, en esta se mueve. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a ver y cómo lo vamos a leer? Entonces, primero aparece acá uno que se llama establecimiento del contexto. ¿Listo? ¿Qué es establecer el contexto? Entonces, en establecer el contexto, yo lo que voy a hacer es voy a definir primero un contexto interno y en segunda instancia un contexto externo. ¿Listo? Y lo primero que tenemos que tener claro cuando vamos a comenzar a trabajar en una ISO es que la ISO se trabaja a nivel organizacional. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, nosotros somos una organización a nivel internacional. ¿Cuál es nuestra organización a nivel internacional? La OMS. OMS, OPS. OPS. ¿Listo? A nivel nacional, ya dijimos, es el Sistema General de Seguridad Social y Salud. Pero yo puedo decir, yo voy a tener una ISO a nivel de una IPS, voy a tener una ISO a nivel de una EAPB, o voy a tener una ISO a nivel de urgencias. Eso entonces lo puedo hacer a cualquier nivel. El contexto interno será definido según yo como me identifico. Si yo soy urgencias, consulta externa sería externo para mí. Pero si yo me defino como el hospital, urgencias y consulta externa serán internos. ¿Listo? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Yo a qué nivel lo voy a hacer? ¿Cómo puedo volver a explicar el contexto interno? El contexto interno es todo lo que soy yo, como me defino. Entonces, si yo soy urgencias, entonces yo digo, yo soy un servicio de urgencias que tiene 3 consultorios, 4 camillas, normalmente tengo 2 médicos de turno, 3 enfermeras auxiliares, tengo una ambulancia propia, no tengo ambulancia, no sé qué. Entonces lo que hago es que defino qué tengo y qué no tengo. Y en el externo lo que hago es que defino qué tiene el otro que pueda yo necesitar. Entonces, es que yo soy el servicio de urgencias, pero entonces aquí hay un servicio de consulta externo en donde cada vez que yo hago un viaje 4 o 5 lo puedo mandar para allá y ellos lo van a atender en tantas horas, no sé qué, porque eso me ayuda a mi gestión. ¿Listo? Luego viene entonces el grande. Si nosotros miramos esta imagen, pues unas luces, lo primero que miramos es, tenemos este que es el establecimiento del contexto. ¿Listo? Luego tenemos este cajón grande que tiene a su vez 3 partecitas. Se llama valoración de riesgo y tiene identificación, análisis, evaluación. ¿Listo? Y al final tengo entonces uno grande que se llama tratamiento del riesgo. Pero, pilas con esto, tengo 2 pilares que son transversales a todos, que son comunicación y que son monitoreo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en este momento de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, ya tenemos contexto interno, vamos para valoración del riesgo. Entonces, cuando yo digo que tenemos valoración del riesgo entonces tiene 3 pasos. Identificación, análisis, evaluación. ¿Listo? ¿Cómo entiendo la identificación? Entonces, vamos a hablar de riesgo cardiovascular. ¿Listo?
¿Cómo identifico yo el riesgo cardiovascular? Tamizaje. A través de tamizajes. ¿Y de qué más? Escalas. De escalas. Aplica escalas. Escalas, sí. ¿Qué más? Examen del Para laboratorio. clínicos. ¿Listo? Entonces yo lo que hago es una serie de actividades que me permiten identificar ese riesgo. Todavía no he pensado nada. Simplemente le tomo la presión, lo peso, lo mido de un examen de colesterol, de glicemia, no sé qué, pero no he hecho nada todavía. ¿Listo? Luego viene un análisis en donde yo ya pienso. Entonces yo digo, bueno, si tienes esto alto, pero tienes esto bajito, pero tienes no sé qué, tal cosa, entonces aquí y allá y no sé qué, bla, para al final tener una evaluación que el riesgo cardiovascular en esencia es riesgo cardiovascular muy alto, alto, medio, bajo. ¿Listo? Una categorización. Como una categorización. La evaluación es la categorización. El análisis es cómo llego a eso. Y la identificación es qué necesito para analizar. Entonces, la forma correcta de esta diapositiva es en el orden de las manecillas del reloj. Primero identifico, luego analizo, y después de analizar, evalúo para qué, para el siguiente control, si evaluamos por ejemplo el control de hipertensión, luego vuelvo e identifico. Pero yo soy como reiterativa y amarrándolo de la primera clase. Sí. Entonces, la variable no se permite identificar. Sí. El identificador venía haciendo el análisis, el indicador venía Sí. haciendo el análisis de la variable. Y ya la evaluación del indicador es esta partecita de acá, ese es como el círculo de todo. Podría decirse así. Es una forma de verlo. ¿Listo? Y luego, ya cuando yo ya digo, sí, este señor o esta señora tiene un riesgo cardiovascular bajo, medio, alto o muy alto, entonces ahí sigue el tema del tratamiento de riesgo. Yo cómo trato este riesgo. ¿Listo? Y pilas que acá aparecen cosas que ya son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque entonces, lo primero que yo puedo hacer con un riesgo es saber qué es. El tratamiento de riesgo es evitar el riesgo al decidir, no iniciar o continuar la actividad que lo originó. Entonces, ¿yo cómo podría aplicar esta acción de evitar el riesgo al decidir no iniciar o continuar, por ejemplo, para riesgo cardiovascular? ¿Aplica o no aplica? No, con riesgo cardiovascular. Sí, claro. Si de pronto, si yo tomo la decisión de no iniciar o no continuar, Pero no iniciar o no continuar, ¿qué? ¿Cuál sería la actividad que me genera el riesgo? por ejemplo, Tabaquismo. no, digamos, no realizar una actividad física. No, porque no asistir ahí al ustedes motor. me están ahí ustedes me están desagregando, recuerden lo que decíamos ahorita. Existe el riesgo primario y el riesgo técnico. Esta actividad no aplica para el riesgo primario, porque en esencia yo porque tengo riesgo cardiovascular en este momento acaparado, no estoy siempre por ser humano. ¿Listo? Entonces, ¿ven? En muchos riesgos yo no puedo evitar la actividad que lo inicie. Porque, por ejemplo, ya lo decíamos, en la mayoría de acciones médicas de riesgo primario, yo no puedo hacer esto. Diferente, por ejemplo, riesgo de caída. Si yo nunca me encaramo en la camilla, pues nunca voy a tener un riesgo de camilla. Entonces, si yo tengo un alto riesgo de caída, lo que le puedo decir es, señora, usted no se suba a la camilla. Pero controlar la presión no es controlar un riesgo primario. Porque ya vamos a ver qué otras acciones existen. ¿Listo? O sea que este tratamiento de riesgo se va mucho más a los de peligro. A los de peligro o en algunos aspectos de riesgos técnicos cuando hablamos de salud. ¿Listo? Como en faltas. Tomar o incrementar un riesgo para perseguir una oportunidad. Entonces yo digo, cada vez que yo le mando a un paciente asa o aspirina, corro el riesgo de que le dé un sangrado intestinal, ¿sí o no? Sí. Pero yo digo, yo tomo ese riesgo para perseguir una oportunidad. ¿Cuál sería mi oportunidad? Evitar el infarto. ¿Listo? Estoy tomando un riesgo. Y lo asumo. Y digo, sí. ¿Qué le digo? Señora, si en algún momento comienza a hacer poco con sangre, vomita con sangre, por favor me avisa. ¿Por qué? Porque sé de entrada que estoy tomando un riesgo. Retirar la fuente del riesgo. Ahí sí aparece el tema del tabaquismo, ahí sí aparece el tema del ejercicio, ahí sí aparece el tema de la mala dieta,
porque lo que yo estaría haciendo es retiro una exposición que me está incrementando o generando ese riesgo. ¿Listo? Ahí sí le digo, señora, deje de fumar, porque la fuente de este riesgo aplica en fumar. ¿Más claro ahí? No. No. No, ¿Por qué? pues ahorita entendí el primero. Porque pues es que ¿cuál es la diferencia de no iniciar una actividad? Fumar es una Ajá. actividad, con retirarla. Porque si acá es evitar el riesgo, al decir no iniciar o continuar la actividad que lo dije, no, sino que es que ahí, por eso siempre es importante tener los tipos de riesgo. Este riesgo no aplica para riesgos primarios, esta acción no aplica para riesgos primarios. ¿Listo? Y el riesgo primario, el riesgo cardiovascular, es todos nos podemos morir de un infarto. Que la probabilidad sea menor, sí, la probabilidad es menor. Bueno, eso sí, pero por puede ejemplo, pasar. alrededor del infarto, volviendo otra vez el ejemplo, Sí, el infarto. El tabaquismo no es un riesgo primario, Es una fuente. es un factor de riesgo. Pues sí, no. Pero en esencia es un factor, recuerden, es un factor de riesgo para qué? Para muchas cosas. Para muchas cosas, pero paremos en una. Bueno, estamos otra vez con infarto. Es un factor de Sí. riesgo para infarto. Ajá. Pero es una actividad que yo puedo decidir no iniciar o no continuar. Ujú. Entonces ahí aplicaría esa. Sí. Entonces, Pero es que esta no aplica para primarios. O sea, ¿por qué? Porque la hizo. o sea que el tabaquismo no es un factor de riesgo primario. No, porque el factor de riesgo primario es aquel que tengo yo. Por el propio simple. inherente. O Y sea, el tabaquismo no es inherente. hacer una Es por eso, es por el concepto de riesgo que aplica. O sea que el riesgo primario es complejo de definir. Sí, no. Porque para nosotros hacerlo es muy fácil. Porque el riesgo primario es todo lo que para mí es una condición del ser humano. O sea, riesgo primario de una bronquiolitis es ser un recién nacido. Sí. Y ya el resto son riesgos secundarios alrededor de esa. Son factores de riesgo. Sí, Ah, son riesgos. ¿Listo? factores de riesgo. muchacha. Entonces, retirar la fuente de riesgo, ahí se aplica todo lo que es con factores de riesgo. Cambiar la probabilidad. ¿Listo? Y en cambiar la probabilidad, lo que yo hago es entonces tratar entre comillas de mitigar el riesgo. Entonces, bueno, no va a dejar de fumar, pero al menos fume menos. Ya no se fume 10, fume 5. Porque lo que estoy haciendo es cambiando la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Cambiar las consecuencias va muy de la mano con tomar un riesgo. Porque ya no tengo una consecuencia grave, tengo una consecuencia sangrada. Compartir el riesgo. En esencia, eso es una cosa que nosotros hacemos mucho. Cada vez que yo voy a hacer un procedimiento a un paciente, yo le hago firmar un consentimiento informal, donde le digo, señor, yo le voy a arrancar la uña, pero puede que usted se le infecte, y puede que se le gangrene, y puede que esa gangrena se le haga la sangre y usted se muera. ¿Usted acepta ese riesgo? Sí. Entonces, compartimos el riesgo. No lo elimino porque no lo puedo eliminar. Por ejemplo, aquí se aplicaría esta, porque yo digo, si yo no quiero que se le gangrene el dedo, yo le arranco la uña. ¿Listo? Aquí se aplicaría esta porque tiene que ver más con un procedimiento. ¿Sí? Porque ese no es un riesgo primario. Y retener el riesgo mediante una decisión informal. Entonces yo digo, sí, no me quiero hacer arrancar la uña porque me asusto. Tengo un antibiótico y miro a ver qué pasa. Estoy decidiendo retener el riesgo porque no tengo nada más que hacer. Aplica mucho especialmente cuando estamos hablando de temas paliativos, donde yo digo, acá no hay nada que hacer. Vamos a hacer esto, pero no tengo como ofrecer una expectativa de que el riesgo en algún momento vaya a bajar. O sea, los últimos dos no serían compatibles con lo ambiental y lo laboral. Sí, claro. Sí. Claro, porque yo digo, por ejemplo, retener el riesgo de una decisión informal a nivel ambiental. Yo vivo, sí, yo soy consciente, señorita, tranquila, yo sé que en cualquier momento me voy a morir, pero si me voy a morir, prefiero morirme en mi casita con mis cositas. Eso es Compartir el retener el riesgo. Y compartir el riesgo es yo decir, por ejemplo, en ese escenario de deslizamiento, ¿cómo aplicaría? En este caso puedo poner el ejemplo de la vacunación gubernamental, de los que no quieren. Entonces la van un desentimiento diciendo El desistimiento es retener el riesgo mediante una decisión informal. El desistimiento.
Pero compartir el riesgo sería el consentimiento. Por ejemplo, con la vacuna antirrábica. Yo le digo, yo lo voy a vacunar. Puede que se le cone, puede que le duele, puede que no sé qué. Decide hacerlo, sí hágalo. Eso es compartir el riesgo, porque si me encono, entre comillas, yo también dije, sí, yo acepto que eso me podría llegar a pasar y yo como paciente soy consciente de ello. Eso, compartir el riesgo, es vamos por parte y parte, usted no me va a echar la culpa a mí, y retener el riesgo es yo decir sí, pues no hay nada más que hacer, pues lo retengo y lo hago como lo subsano, pero el riesgo va a permanecer. ¿Listo? Bien. Cambiar la probabilidad es reducir la fuente del riesgo. Sí, porque estoy modificando la probabilidad de ocurrencia. Entonces ya no voy a tener una probabilidad del 35% porque me fumo 10 cigarrillos, sino que lo voy a bajar a 10 porque me estoy fumando 5 cigarrillos. Por ejemplo, en un contexto clínico puede ser pues, relativamente sencillo comprender lo del riesgo compartido, pero en el contexto social, por así decirlo, como ¿Es lo el del riesgo compartido? Sí. Eh, Por ejemplo, que yo le diga a la comunidad que nos vamos a, o sea, que existe el peligro, ya hay un riesgo. Voy a poner el siguiente ejemplo. Resulta que vivo a orillas de un río que se inunda, pues que se desborda normalmente. Entonces yo le digo a la comunidad, yo no los voy a mover, porque ustedes no se quieren mover, pero vamos a construir un muro. Pero puede, yo comparto el riesgo, pero puede que en algún momento el muro o se me caiga por la misma presión, o igual subió tanto que no pasa el muro. Están compartiendo el riesgo. Porque les digo, ustedes no se quieren ir, listo, yo les acepto que no se muevan, pero no nos podemos quedar en las mismas. Entonces pongamos lo que se hace muchas veces, pongamos costales de arena ahí uno encima del otro para tratar de que el agua no pase. Pero ¿qué es lo que frecuentemente pasa? Cuando bajan con mucha fuerza, le tomo los costales y peor. Es compartir el riesgo. Sería como el ejemplo ahí con un tema más de desastre natural. ¿Listo? ¿Listo? ¿Confuso? Sí. Totalmente. Porque por eso es que viene la tarea. ¿Listo? Ay. No siempre tarea. Pero es que Entonces, no le digo que las clases ya son 1 más 1 son 2, ¿entendieron? Sí. Entonces ahora la escuadra del tercio medio la... no les digo 1 más 1 igual a 2, pero entendiendo lo diferente. Monitoreo de revisión paralelo con comunicación y consulta. ¿Listo? Procesos que tienen que ser transversales en todo proceso de gestión de riesgo bajo ISO 81. ¿Listo? Entonces, vamos con la actividad de gestión de riesgo. Listo. Vamos entonces con la actividad de gestión de riesgo. Listo, parte 1. Parte 1. Pues papá, ¿cuándo? Eso es para mañana que la siguiente clase. ¿Qué? Entonces, parte 1. Señor, Son los dos talleres cada para equipo los define un riesgo y su correspondiente evento, hipotético, definiendo características básicas tanto del riesgo como del evento. No se va a comunicar. Un ejemplito. Ejemplo sencillo de lo que me han hecho. Porque no tiene que ser una cosa súper elaborada, súper estructurada, súper científica. Ejemplo, el riesgo el riesgo es correspondiente evento. El evento es el insomnio. El riesgo es tomar café después de las 8 de la noche. El riesgo, tener agrieras. El evento tener agrieras. El riesgo, comer empanadas con ají. O sea, necesito situaciones como súper básicas, súper cotidianas. ¿Y cómo es las características del riesgo del evento? Característica del riesgo, ¿qué es el ají? Picante. Es un picante. Ajá. ¿Qué hago con él? Que condimenta la comida. ¿Qué tipo de comida? En este Cualquiera. caso, La empanada. la empanada. ¿Qué es una agriera? Es un reflujo. Eso lo O sea, no es coger toda esta vaina y cosas que usted nos metió. todavía no. Todavía no. Solamente necesito en primera instancia que tengan un riesgo y un evento que sea causado por ese riesgo. ¿Listo? No más. En el primer punto. Segundo, Ah, Cabrera. Se va a realizar una encuesta a un mínimo 25 personas donde definan si tienen o no el riesgo y el evento para la construcción de la tabla epidemiológica. Ejemplo, hace 2 cortes el grupo fue predominantemente de médicos. Y casualmente todos habían tenido en esos días un examen de residencia. Entonces era que si estudió versus si pasó el examen. Entonces lo que hacían era buscar 25 compañeros que dijeran, ¿estudió sí o no?
¿Pasó el examen, sí o no? Ah, pero no tiene que ser igual al anterior. Claro, porque dice que si tienen. Pero o ¿y no cuál es el riesgo de...? Pues el que El vamos evento a- es pasar el evento examen y el riesgo es estudiar. Sí. No, el riesgo es no estudiar. Ah, por ausencia de... El evento es pasar el examen. El evento era pasar el examen, que en ese caso no era un evento negativo. ¿Listo? O sea, no tiene que ser desastroso el evento. Ok. Genial. Utilizando el Ah, no, Epitufo no. Epitools. el EPITOOL se va a calcular el ORL o el No. ORL Es el inconsciente ya. y se va a realizar una interpretación de este. Ajá. Literal, es decir, ¿es factor de riesgo o es factor protector? Ok. No más. ¿Listo? Y parte ahora. Parte 27. Parte de 2 de 10. O sea, básicamente, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo del examen de residencia, porque es que yo necesito gallina y pollitos para... Entonces ellos hicieron dijeron, el evento era el examen de residencia. Sí. El factor de riesgo no era no estudiar, ¿cierto? Sí. Así sencillito, no tenemos que ver. Preguntamos a 20 personas que si sí o si no. Ajá. Eso lo metemos en una tabla epidemiológica. Sí. Y eso le metemos a 1.7. 1.7. Entonces yo le voy a decir, Factor de riesgo. como factor, es un factor de riesgo, entonces cuando usted me vaya a 0.7 preguntar, es 0.7 veces más probable que yo pierda el examen que si, no que si hubiera estudiado. ¿Listo? La 1, ¿no? Ahora, Ay, no. segunda lección. De la noticia. Cada grupo me va a elegir a quién prefiere, a Flash o al Internet. Víctor, usted es el niño del grupo. Bueno, ya escogieron los blancos. No, porque es que el internet le pasa por la galería y le quita los poderes. Ay, no, pero... Oiga. ¿Qué nos estamos